hacia un crecimiento integral. Este es el año de avanzar hacia un crecimiento integral. Estamos en este año entonces con ese tema de avanzar, y por eso en esta mañana el mensaje se titula Avanzando hacia la meta final. ¿Cómo es el título del mensaje? Avanzando hacia la meta final. Vamos entonces al libro de 2 Timoteo, en el capítulo 4. Vamos a estar leyendo el versículo 7 y el 8, pero vamos a estar estudiando ahí este tema con la ayuda del Espíritu Santo. 2 Timoteo 4:7 dice la palabra así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Padre, gracias por esta palabra, Señor, la bendecimos y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo en esta hora abra nuestra mente, entendimiento, para poder comprenderla, entenderla, para guardarla en nuestro corazón también y para enseñarla a otros que no la conocen. Yo bendigo a tu iglesia en esta hora, la congregación en este momento que está, y todos aquellos que escuchen esta palabra en esta hora. Envío esta palabra en el nombre de Jesús y con el poder de tu Espíritu Santo para salvación, para sanidad y liberación. En el nombre de Jesús de Nazaret te pido también que edifiques a tu iglesia con esta palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Fuerte el aplauso para el Rey. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Él está aquí en este lugar. Amén. Estamos entonces en el año de avanzar. La iglesia es un organismo vivo, es decir, que siempre está en movimiento y debe estar en movimiento. Por eso nosotros siempre debemos avanzar en el camino que el Señor nos ha trazado. No quedarnos quietos, sino que debemos avanzar para alcanzar una meta final, porque nosotros vamos detrás de una meta final. Eso es lo que dice la palabra. Entonces el Señor nos insta, nos dice que nosotros tenemos que llegar hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Nos dice también que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nos dice que avancemos, que sigamos creciendo hasta la meta final. Y también nosotros vemos que aquel que hace posible este avance es el Espíritu Santo. Me gusta a mí siempre hablar acerca de que el Espíritu Santo es el que nos dirige. Por eso siempre coloco este ejemplo. El Espíritu Santo nos ayuda a avanzar en este camino, así como el viento impulsa a un barco de vela hasta llevarlo a su destino final. Ese es un ejemplo, tenemos un tipo de Cristo, el Espíritu Santo, que es el viento, ¿no? La palabra, inclusive la palabra espíritu, en el griego es la palabra neuma, que significa viento, y en el hebreo es la palabra ruaj, que significa también viento. Entonces, el viento del Espíritu Santo es el que nos ayuda a avanzar, a crecer, a hacer lo que Dios nos ha mandado hacer hasta llegar a nuestra meta final, siempre agarrados del Espíritu Santo, siempre haciendo la obra del Señor, creciendo en el pleno conocimiento de Dios y agradándole en todo. Así dice también en Colosenses. Nosotros tenemos entonces que poner nuestra mirada hacia adelante, hacia nuestro Señor Jesucristo, y en el momento que nosotros vayamos caminando, de pronto vamos a tener obstáculos, van a haber pruebas, van a haber dificultades, pero al final de la carrera, allí nos va a estar esperando nuestro gran Salvador. Alabe el nombre del Señor en esta mañana. Gloria a Dios. El apóstol Pablo, antes de su partida, antes de irse,
este mundo con el Señor, aquí en el libro de 2 Timoteo, el capítulo 4, él hace una petición muy especial, y yo quiero que vayamos al versículo 1 del capítulo 4, versículo 1. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mire todo lo que aconseja el apóstol Pablo, porque vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he aguardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Allá está el versículo 8. El apóstol entonces está dando un consejo antes de su partida a Timoteo, y le ruega encarecidamente a Timoteo y a sus seguidores, de hecho, que nunca dejen de predicar la palabra, sino que lo hagan, y lo hagan con todo de nuevo, a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, veamos primeramente el versículo 1, donde dice: te ruego encarecidamente. Es una petición. La palabra encarecidamente es una palabra griega que es romaidiamarto, que da la idea de una petición o ruego y juramento delante de Dios, encargando algo en especial muy valioso, ya sabiendo que él se iba a ir con el Señor, pero ruega, pide encarecidamente a Timoteo y a los siervos del Señor de que prediquen la palabra. Entonces, en el versículo 2 le dice: yo te estoy rogando, dice en el versículo 1, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguya. Redarguir significa convencer, reprende, exhorta. La exhortación es animar, anima, con toda paciencia y doctrina. Así que esa es la petición, ese es el ruego encarecido que hace el apóstol Pablo, un hombre extraordinario en la Biblia, de un conocimiento extraordinario también, de una fe inquebrantable. Y entonces es lo que nosotros tenemos que ponerle cuidado en esta mañana, es eso. ¿Quién está dando este consejo? El apóstol Pablo. ¿A quiénes? A todos nosotros, a los servidores del Señor. Mire, yo les ruego encarecidamente que ustedes prediquen la palabra. Prediquen la palabra. Es tan importante, hermanos, que nosotros estemos en el conocimiento de esta verdad, en el conocimiento de esta palabra. Hoy más que nunca se necesitan predicadores de verdad, predicadores que hablen de la palabra. Pero ¿cómo va a predicar uno si no aprende, si no conoce, si no escudriña? Porque como decía Esdras en el capítulo 7, versículo 10, dice que él inquiría, buscaba, escudriñaba en la ley de Jehová, que después la cumplía, ¿cierto? Y después la enseñaba. Asimismo, nosotros como maestros, como siervos del Señor, como hombres y mujeres llamados por Dios para predicar la palabra, tenemos que aprenderla, tenemos que conocerla, tenemos que entenderla, y después cumplirla, y después enseñarla. Amén. Gloria al nombre del Señor. Denle un fuerte aplauso al Rey en esta mañana. ¿Por qué creen ustedes que el apóstol está haciendo este ruego encarecido? Y les está haciendo a ustedes, a nosotros, a todos, a Timoteo y todos nosotros, porque somos predicadores de la palabra. Nosotros somos los llamados a dar a conocer esta palabra. El mundo está en tinieblas ahora mismo, está perdido. Mire, ¿sabe por qué lo dice el versículo siguiente? Versículo 3, dice ¿por qué? ¿Por qué?
A ver, léanlo conmigo. Porque vendrá tiempo, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Entonces el encargo del apóstol es predicar la sana doctrina, porque vendrán falsos profetas, falsos maestros, que enseñarán cosas de sus propios deseos y no seguirán lo que dice la Escritura. Hay una versión que me gusta bastante, la versión del pueblo dice lo siguiente, dice el versículo 3, porque va a venir un tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren escuchar. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Es que la gente no soportará la sana enseñanza, dice otra versión. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán en internet, bueno, ahí no dice, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír. Eso dice la Biblia. Y eso es lo que está ocurriendo. Esta es la verdad. Esta es la palabra que está diciendo en los postreros días. Me gusta mucho esa palabra, en los tiempos finales, en los postreros días, porque se repite mucho en la Biblia, y esa es la palabra, aquí vemos la palabra kairos, ¿no? Que la palabra kairos es tiempo, el tiempo de Dios, es diferente a cronos. Cronos es de la palabra que viene cronómetro, cronógrafo, es el tiempo nuestro, pero kairos es el tiempo de Dios, es el tiempo de prueba, es el tiempo de dificultad, ¿cierto? El que usa. Y esta palabra en el hebreo se repite muchísimo y es la palabra aharit yom. Aharit yom es en los días finales, en los días postreros, es decir, en estos tiempos. Todos nosotros sabemos que estamos en los tiempos finales, amén. Estamos hablando de los últimos tiempos, y por eso yo me refiero en esta frase del apóstol Pablo que nos tenemos poner a mirar que cuando él dice vendrán falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, es para ahora. Eso es lo que está ocurriendo hoy en día, ¿no es cierto? Es lo que está pasando. Es una pena grandísima, pero se predica solamente lo que la gente quiere oír, pero no lo que dice la palabra. Y se llevan a mitos. La palabra mutsos significa cuento, ficción, mito y fábula. Eso es lo que se predica en vez de predicar la palabra, la sana doctrina. Por eso el apóstol hace defensa de esa sana doctrina. En el libro de Timoteo siempre está hablando de la sana doctrina. En el capítulo 4 de 1 Timoteo también dice, en los postreros días vendrán engañadores, espíritus engañadores. Eso también dice ahí, falsas doctrinas, engañando a la gente, ¿sí? Para hacerla caer. Entonces es muy importante, vamos a leerlo aquí en 1 Timoteo 4 porque es lo que dice. El Espíritu dice claramente, ¿quién es el que habla? El Espíritu Santo, que en los postreros días, en los aharit yom, algunos apostatarán de la fe escuchando, porque el problema es oír, escuchar. La fe viene ¿por qué? Por el oír. Pero si usted pone a escuchar cosas que no son, ¿para dónde va a llegar? Espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En los últimos tiempos, o sea, ahora, no es que estemos ya en la gran tribulación, pero ya estamos cerca de la gran tribulación, y aquí se refieren los postreros días. En estos últimos tiempos también se está viendo muchas doctrinas de demonios. Espíritus engañadores, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ok, ahí dejamos entonces. Esas son las fábulas a las que llevan estos falsos predicadores. Ahora, él está recomendando a Timoteo y a todos nosotros que en vez de estar escuchando y creyendo a estos falsos profetas,
que sea sobrio. Mire en el versículo 5, siga ahí mismo, estamos en el 2 Timoteo 4, 5, ¿no es cierto? Ese versículo nos habla de que tenemos que ser sobrios. ¿Cuál es esa palabra o qué significa sobriedad? Es la palabra nefo, el griego, que quiere decir abstenerse de vino, especialmente, ¿no? O sea, cuando habla de que cuando hablamos de que alguien está sobrio, decimos, oiga, este no tomó hoy, ¿no? Ese dejó de tomar esta semana, por eso está sobrio. Entonces esa palabra se utiliza mucho para abstenerse de vino, mantenerse sobrio, pero también significa ser discreto, ser sobrio, velar, ser una persona que se mantiene en seriedad y en rectitud. Esa es la persona sobria, ¿no es cierto? Por eso le dice a Timoteo, oiga, usted lo que le corresponde es ser sobrio. Así está en ese versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Ya hablamos el domingo pasado acerca de las aflicciones de la carne, ¿no? El Señor dijo, en el mundo tendréis que aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Entonces dice, soporta las aflicciones. Sí, van a venir ataques, van a venir problemas, van a venir dificultades, va a venir gente que lo aflija, pero usted soporta esas aflicciones. Y en vez de eso, póngase a hacer obra de evangelista. ¿Quién es el evangelista? El que predica el evangelio. En cierto modo nosotros también somos evangelistas, porque no es solamente predicar el evangelio desde un púlpito, ser evangelista, o en una plaza grande o en un estadio, le llamamos el evangelista, sí es cierto, pero nosotros predicamos el evangelio persona a persona también, porque estamos en las casas, estamos en los vecinos, estamos hablando, aún con nuestro testimonio estamos predicando y hablamos el evangelio, para que los demás, los que no conocen a Cristo, vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Entonces, haz obra de evangelista. Puede ser pastor, puede ser misionero, puede ser profeta, pero haga obra de evangelismo. Predique en los buses, predique donde va, predique en el estadio, en la universidad. Bueno, si lo invitan a un estadio a predicar, vaya también, pero en la universidad, en el colegio, en todo lugar, haga obra de evangelismo. ¿Ven? Entonces, ¿por qué este consejo tan tremendo que habla aquí? Dice, cumple tu ministerio. El ministerio, la palabra que ministro, es la palabra diácono, que significa servidor, ministro, ¿cierto? El que ayuda a otros. La palabra ministro no significa solamente el que se para en un púlpito y es el ministro y usa corbata y saco, no. Ministro significa servir. Así que nosotros servimos también al Señor predicando la palabra en nuestras casas y en todos los lugares que les acabo de nombrar. Ahora, ¿por qué el apóstol está haciendo esto, de dar este consejo? Porque en el versículo siguiente, estamos estudiando versículo a versículo, vamos al versículo 6, él está pensando en la meta final. Entonces dígale al que está al lado, el apóstol Pablo está pensando en la meta final. Y ahorita les voy a decir por qué. Nosotros tenemos que estar pensando en la meta final, porque vamos para allá, vamos para esa meta. Y tenemos que avanzar, tenemos que caminar, no quedarnos quietos ni parados. El apóstol Pablo nos enseña claramente esto. Y me gusta mucho este versículo más adelante cuando él dice, el versículo 6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Él está diciendo, yo ya voy a morir, simplemente. Ya tengo que morir, ya me voy a ir con el Señor. Y de pronto estaba pensando lo que dice en Filipenses 1:21. Vamos a buscar Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque él está al final de sus días, ya muy pronto estaré con el Señor de pronto, y estaba pensando en lo que había expresado de pronto a los filipenses, que les digo, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas, dice aquí el apóstol,
estoy en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. De pronto estaba pensando, ya me voy a morir, pero para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Eso dice el apóstol Pablo aquí en la palabra. Entonces volvamos nuevamente al versículo 7 de 2 Timoteo, ahora sí donde estamos estudiando, y entonces él llega hasta el final diciendo lo siguiente, que ahí es donde vamos a estar nosotros centrando esta enseñanza. ¿Hasta dónde va a llegar el apóstol? ¿Y qué es lo que quiere hacer? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que llevar cuando nos vayamos con el Señor? Porque allá no te van a preguntar que si tú eres evangélico, eras evangélico, o que eras católico, o que eras no sé qué, o que eras de otra religión, o que dónde estabas, o que si ibas a la iglesia. No te van a preguntar eso. Por eso el apóstol ya sabía lo que le iban a preguntar. Y entonces él dice aquí, yo he peleado la buena batalla. Número 1, ¿qué tenemos que hacer entonces? Pelear la buena batalla. Dígale al que está al lado. Primero, pelear la buena batalla. Segundo, he acabado la carrera. Esto es una carrera. Y tercero, he guardado la fe. 3 cositas que el apóstol nos va a enseñar ahora a nosotros para que guardemos y para que aprendamos, para que al final de nuestros días nosotros podamos decir como él: he peleado la batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera. Tremendo. Mire, número 1, la palabra batalla, ¿qué significa? La palabra batalla es una palabra griega que es agonizomai, que significa luchar, luchar, pelear por un premio, contender contra un adversario, esforzarse para lograr algo, luchar, pelear. Eso es la palabra griega que está él utilizando allí, agonizomai. La vida cristiana, hermanos, es una lucha y es una pelea continua contra el enemigo. Hay que estar peleando la batalla. ¿Encontraremos obstáculos? Sí. ¿Encontraremos oposición? También. Siempre vamos a estar en esa contienda. Pero no es una contienda cualquiera, no es una pelea física, no es una pelea convencional, con armas convencionales, no. La Biblia dice que la guerra nuestra es con armas espirituales, ¿cierto? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, dice en Efesios 6:12, y lo dice el mismo apóstol Pablo porque él sabe lo que está diciendo. No tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, nosotros no vamos a pelear ni a comernos los unos a los otros, no, es la lucha y la pelea que tenemos es contra, dice, principados, príncipes demoníacos, potestades demoníacas, contra gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una lucha fuerte y es una lucha que de pronto nosotros no la conocemos, nosotros no sabemos qué es lo que está pasando, por qué me sucede esto, por qué me está pasando esto, por qué estoy enfermo muchas veces, por qué me está ocurriendo esto. Son espíritus también, son potestades. Miren, las potestades gobiernan los altos mandos militares, los altos mandos gubernamentales, y están detrás del mundo y de todos sus gobernantes. Esos son potestades, por eso se llaman principados, potestades, gobernadores de tinieblas, huestes de maldad. Y también aquí abajo no crea que hay demonios también, como el chisme, como la división, el enfrentamiento entre hermanos. Todo eso son espíritus también. Esa es la lucha que nosotros tenemos contra el mundo, contra la carne y contra el mismo demonio. Pero esta lucha, esta batalla espiritual es la que tenemos que ganar. Versículo 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Hay que resistir al diablo. Dice la Biblia: resistir al diablo y saldrá corriendo, huirá de vosotros. Hay que resistir estos embates y estas fuerzas contrarias.
Es una guerra espiritual, hermanos. Yo estoy hablando de una guerra espiritual que tenemos que ganar. El apóstol Pablo está hablando de una guerra espiritual. Hay mucha gente que dice, no, pero yo no tengo que pelear, ya el Señor ya peleó, el Señor ya ganó. Pero el apóstol Pablo dice, yo he peleado la buena batalla. ¿Y cómo la pelea? Con armas espirituales que no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Las rodillas, hermanos, la oración. Así peleamos nosotros los cristianos con esta palabra. Así peleamos los cristianos. Ahorita estamos peleando esta batalla para que esta palabra entre en su corazón, en su vida. Peleando la batalla siempre con la palabra, con la oración, con la fe, con el nombre de Jesús. Son las armas que nosotros tenemos en contra de Satanás. Y son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. He aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Así nos dice el Señor. Entonces no hay que temer, hay que luchar, hay que pelear, para que el día que tengamos nosotros que entregar nuestra vida al Señor antes, podamos decirle, yo peleé esa batalla. Yo estuve orando, yo estuve ayunando, yo estuve intercediendo, yo venía a los ayunos, yo estaba de rodillas, siempre, Señor. He peleado esa batalla. Y también dice, he acabado la carrera, ¿cierto? Número 2. La palabra que se utiliza allí es la palabra dromos. De allí también viene la palabra velódromo, autódromo, canódromo, donde corren hasta los perros, canódromo, velódromo, autódromo. Esa palabra es una palabra griega, ¿no? Que nosotros el español lo tenemos siempre basado también en el griego, muchas palabras. Entonces, en el dromo dice, he acabado esa carrera. Es una carrera que tiene una meta final y tiene también un premio al deportista. En Filipenses 3:12 dice, no que lo haya alcanzado ya, y está hablando el mismo apóstol Pablo, dice, ni que ya sea perfecto, y está hablando de una carrera de perfección, de crecimiento. No es que yo sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él no está mirando hacia atrás, él no está mirando quién lo viene persiguiendo, él no está pensando en que se cayó o que le fue mal o que no tenía esto, no tenía lo otro, o que alguien me dijo, o que no, hermano, él dice, lo que está atrás se quedó atrás. Díganlo conmigo, lo que está atrás se queda. Pero yo prosigo a la meta final. Yo prosigo a la meta, yo sigo corriendo. Hay gente que se amedrenta, que se asusta, que se aparta y dice, no, hasta aquí llegué yo. Eso no es para mí. Yo ya no sigo en ese evangelio, eso no. Yo no voy más a esa iglesia. Yo no hago más, porque se cansa, se queda, y el deportista no se puede cansar en la mitad del camino, en la mitad de la carrera. No se puede poner a mirar atrás y a llorar, ay, es que me dijeron, ay, es que cuando yo era. No, mijito, siga corriendo, dígale que está al lado, siga corriendo, hermano, que esta carrera es hasta el final. Bendito sea el nombre del Señor. Dele fuerte el aplauso al Rey. Amén. Y en 1 Corintios, también, capítulo 9, versículo 24, también habla el apóstol Pablo de esta misma carrera. Vea, el apóstol Pablo le gustaban los Juegos Olímpicos, yo creo. Dice el versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan, porque todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible.
Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro yo mismo venga a ser eliminado. Tremenda batalla, tremenda carrera que tenemos. Tremenda carrera que tenía el apóstol Pablo. Otra versión, la que me gusta bastante, la versión PDT, la del pueblo, dice: cuando hay una carrera, todos corren para ganar, pero solo uno recibe el premio, así que corran para ganar. Todos los deportistas que compiten en la carrera tienen que entrenar con disciplina. Ay, ay, ay. Disciplina. Necesitamos disciplina. Tenemos que entrenar, porque todos antes de un partido de fútbol entrenan, se concentran. Antes de una carrera de bicicletas se concentran. Todos se abstienen de muchas cosas. Le dicen: no puede tomar alcohol, no puede tomar esto, no puede hacer esto. ¿Por qué? Porque vas a tener una carrera, y dentro de la carrera usted no puede estar tomando otras cosas. Doping, ¿no? Se llama eso. No, lo hacen para poder recibir un premio que no dura. Ese premio no va a durar mucho, ese premio se oxida. Pero nosotros tenemos un premio que dura para siempre. Miren lo que dice el apóstol. ¿Usted detrás de qué está? ¿Usted está corriendo por qué? ¿Usted está luchando por qué? ¿Por qué está peleando? ¿Por qué está corriendo esta carrera? ¿Para alcanzar una copita y una copa que se va a oxidar? No, el apóstol dice: no, señor. Nuestro premio dura para siempre. Por eso yo no corro sin una meta, ni peleo como los boxeadores que solo le dan golpes al aire. Ya está boxeador. Pelea y le da golpes al aire. Dice: no, señor. Yo golpeo mi propio cuerpo, lo castigo para controlarlo, para así no resultar descalificado ante Dios después de haber anunciado las buenas noticias a los demás. Y Él sabe lo que está diciendo, hermano. Tenemos que presentarnos delante de Dios incólumes, santificados, justos, rectos, pero Él decía: yo prefiero golpear mi cuerpo. Es decir, yo tengo que ser disciplinado. No, que me gusta el traguito. No puedes, porque tienes que disciplinarte. Que me gusta esto, que me gusta lo otro. No se puede. Hay que tener disciplina. Y eso es un fruto del Espíritu Santo que se llama templanza también. La templanza. Para poder llegar y ganar esa carrera. Porque estamos metidos en esta carrera. Díganle al que está al lado: estamos metidos en esta carrera. Denle fuerte el aplauso al Señor. Amén. Número 3. He guardado la fe. Es el último. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Ya se me está acabando. Se va a acabar mi carrera, así decía el apóstol. Pero también he guardado la fe. Hermanos, esta fe es algo extraordinario que nosotros tenemos que guardar. No dejarnos engañar, no dejarnos guiar por falsas doctrinas, por errores, por personas que simplemente están predicando lo que la gente quiere oír. No. Mire, el apóstol Pablo sabía que había una fe para salvación, que es la fe más importante. En Efesios 2, 8, 9 y 10 dice: porque por gracia sois salvos. Apóstol Pablo está diciéndole a los efesios eso. Ustedes son salvos por la gracia, gratis, por medio de la fe. Hay una fe para salvación. Esa fe que se debe predicar a los que no tienen fe. Y nosotros que tenemos fe, guardar la fe que el Señor nos ha dado. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, porque es un don de Dios y no por obras, para que nadie se gloríe. Porque alguien le puede decir: no, la fe es por obras, la salvación es por obras. A usted le están anotando aquí todo lo que usted hace ahí para ir subiendo puntos. No es para ir subiendo puntos. Mire lo que dice el versículo siguiente: porque fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las obras vienen después de la salvación.
no antes de la salvación, para que usted vaya anotando puntos ahí como hacen los budistas, como hacen otras doctrinas, le van anotando, es que tengo el karma, porque hizo algo malo, eso le llaman karma. Y otros, no, es que me anoté un puntico bueno para entrar al cielo. No, hermano, así dice el apóstol Pablo, no, ni te sigas anotando, porque la única forma de llegar al cielo es por medio de la fe en Cristo Jesús, la fe en el sacrificio de Cristo, lo que Él hizo en la cruz. Ninguno lo puede hacer. Nosotros teníamos que morir por nuestro pecado, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Solo la misericordia de Dios, solo la gracia del Señor Jehová, del Padre, que envió a su propio Hijo unigénito para que diera su vida en la cruz, derramara su sangre por nosotros, fuera clavado en una cruz, corona de espinas sobre su cabeza, fue golpeado 39 veces, 40 azotes menos uno, llevó su cruz, fue clavado en manos y pies, pero sin embargo estando allí dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese Jesús, hermanos, que entregó su vida, que bajó al sepulcro y resucitó al tercer día y vive por los siglos de los siglos, es el que aquí en esta mañana le venimos a presentar. Alabado sea el nombre del Señor. Él resucitó y vive, aleluya, y vendrá un día con poder y gloria para juzgar la humanidad. Amén. Pero antes de eso nos va a levantar a nosotros. Amén. Por eso nos dice: velad y orad para que seáis dignos de escapar de las cosas que han de venir. Las cosas vienen, ya están cerca, van a pasar. La gran tribulación ya viene, está a las puertas, está cerca, va a pasar. ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? ¿Qué hacemos nosotros como creyentes? Estar atentos. La palabra velar significa esté atento, esté atento, esté atento, esté atento. Pero es que nosotros ni atentos estamos a veces, hermano. Las noticias y eso, no, nosotros no nos interesa eso. Venir a la iglesia no nos interesa. Mire, aquí está todo en la palabra, todo, velando aquí. Orando en todo tiempo y lugar, para que Dios tenga misericordia de nosotros y seamos dignos de escapar de todo esto que ha de venir. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para estar con el Señor en las nubes para siempre. Así dice la palabra. Hay mucha gente que no lo cree, pero está aquí en la Biblia. 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. Ahí está esa palabra. El rapto, el arrebatamiento. No, que eso no viene, que cuando Él venga, bueno, inventan ahí, Él viene, pero Él viene primero por nosotros, porque Él lo prometió. Si me fuere, dice, os prepararé el lugar para vosotros. Y si me fuere, volveré a vosotros. Y los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Estarán todos en el campo, ¿cierto? La una será tomada y la otra será dejada. Eso dice la Biblia. Y yo le creo. Yo creo en el rapto. Yo creo en el arrebatamiento antes de la gran tribulación. Y ya está próxima a iniciar esa gran tribulación. Por eso tenemos que estar preparados. Estamos en tiempos finales, hermanos. Estamos en el Aharit Yom, que ese es el tiempo final, los postreros días. Mire, el apóstol dice en el versículo 8: por eso me está guardada esa corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Pero por qué? Porque acabó la batalla, acabó la carrera, guardó la fe. Oiga, a mí me impresiona mucho este versículo de Hebreos 11:27 que dice: por la fe dejó Moisés a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Se agarró de algo que no veía. Tremendo. Sí dice, eso es fe. Eso es fe. Usted sosténgase hasta el final del que no ve.
del invisible, del Todopoderoso, del Shaddai, del que hizo todas las cosas, de Jehová Elohim, el que nos hizo conforme a nuestra imagen y semejanza, el que hizo los ángeles, arcángeles, querubines, las estrellas, las galaxias. Mire, nosotros somos menos de un megapíxel en el universo, para que ustedes sepan, los que saben de computadora. No llegamos ni a un punto, no llegamos a ser un punto en el universo. Por eso el rey David decía, cuando salía, decía: cuando miro las obras de tus manos y contemplo los cielos y la gloria tuya, yo digo, ¿quién es el hombre para que de él te acuerdes, o el hijo del hombre para que tengas de él misericordia? Miren, nosotros no somos nada en realidad, pero Dios en su misericordia nos hizo nuevas criaturas, nos hizo sus hijos, nos hizo también ciudadanos de los santos, nos hizo familia de Dios, nos hizo el cuerpo de Cristo. ¿Qué más? ¿Cierto? Denle fuerte el aplauso al Señor, porque eso es algo extraordinario. Por eso, y más que nunca, hermanos, necesitamos avanzar hacia la meta final, por encima de los obstáculos. Van a haber obstáculos, nadie dijo que no había, van a haber y hay, pero con una fe inquebrantable, con la mirada puesta en el Señor, que dice la Biblia: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, dice la Biblia, y se sentó a la derecha de la gloria de Dios. Eso hizo el Señor Jesucristo. Por eso, pongamos los ojos en él, miremos su ejemplo, porque hoy más que nunca, hermanos, se necesitan también predicadores valientes que digan la verdad sin importar que otros se dediquen a inventar fábulas y cosas vanas. El mundo necesita saber la verdad de Jesucristo para ser salvo. El apóstol Pablo ruega insistentemente a Timoteo que predique la palabra y que cumpla su ministerio. Reflexionemos en lo siguiente, hermanos, para terminar. Isaías 41, del 8 al 10 dice: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, yo te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el Salmo 23: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hermano, levante sus manos ahí donde está, dígale: Señor, tú eres quien me sostienes, tú eres el que me guías, el que me indicas el camino a través de tu Espíritu Santo, el que me ayudas en medio de la batalla, en medio de esta carrera de obstáculos. Yo al final espero la patria celestial, porque soy ciudadano del cielo. No temeré si estás conmigo. Por tanto, de esta manera te haré a ti, dice el Señor en la voz: oh Israel, porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Por eso ahora vengo a pedirte cuentas, Israel, prepárate a enfrentarte con tu Dios. Lo que habla el Espíritu Santo en esta mañana, póngase en pie un momento, el Espíritu de Dios está aquí en este lugar. El Espíritu de Dios te dice en esta oración: